Buenas, ¿cómo están? Espero que estén súper, Dios los bendiga de una manera especial. Mi nombre es Fabián y bienvenidos a Free Souls, un canal completamente cristocéntrico en donde tocamos la verdad de Jesucristo por sobre todas las cosas. Y en este video tocaremos un tema bastante profundo, interesante y a la vez también inquietante que sé que a varios de nosotros nos puede interesar. Y para empezar de lleno, quiero hacerte esta pregunta que probablemente te han hecho o tú mismo te has preguntado alguna vez. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? No, en serio, creo que es una pregunta bastante común, pero a la vez también muy compleja. Y las respuestas a esta pregunta son igualmente de complejas a la misma pregunta. La cuestión es que no existe una respuesta universal. En nuestro mundo esta pregunta se suele contestar de manera individual y subjetiva según las experiencias, los valores, las creencias que uno tiene en su vida. Por lo tanto, cada persona llega a su propia conclusión. Para algunos el sentido de la vida puede ser las relaciones y el amor, para otros puede ser la contribución social, para otros puede ser el esfuerzo, el no rendirse, el simple hecho también de divertirse o incluso cosas tan simples como ser feliz. Como dije antes, esta pregunta no tiene una respuesta universal. Lo que dice la filosofía del mundo es que la vida no tiene un manual de instrucciones. Tú eres el que haces tu propia vida y tú eres el que le da el sentido a esta vida. Eso es lo que dice el mundo, claramente, en términos generales. Pero aquí viene la gran pregunta que probablemente estarán esperando en este video. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Acaso la palabra de Dios tiene la respuesta a esta gran pregunta del sentido de la vida? Y la respuesta es obviamente sí, sí la tiene y muy clara. Pero para que lo entendamos mejor, primero escudriñemos las escrituras y busquemos la mejor fuente que pueda haber en este mundo. ¿Y qué mejor fuente que la palabra de Dios? Para este video no tengo un texto base en específico, sino que primero quiero que indaguemos en un libro de la Biblia en específico que creo que es el mejor para contestar a todas estas preguntas que tenemos en este video. ¿Y cuál será ese libro? ¿Cuál será el libro que nos dará la respuesta de la pregunta de hoy? Bueno, ese libro es Cantar de los Cantares. Ah, mentira, es broma, es broma. En realidad el libro de que estoy hablando es Eclesiastés. ¿Por qué este libro en específico? Bueno, aunque otros textos bíblicos puedan en parte contestar a esta gran pregunta, creo que este libro fue escrito especialmente para contestar a esa pregunta desde una perspectiva bíblica. Recuerdo que hace unos meses este libro Eclesiastés lo veía como un libro más del montón del Antiguo Testamento, cosa que obviamente no hice bien porque recordemos que toda la escritura es palabra de Dios. Hasta que un día de casualidad abrí mi Biblia y simplemente dije Eclesiastés. ¿Y si lo leo? Total, fue escrito por el mismo Salomón, el mismo de Proverbios, uno de los libros más populares de la Biblia en general. Y también el famosísimo Cantar de los Cantares. Pues lo pensé y decidí leerlo. Y loco, no les miento, estuve como 2 horas leyendo el libro hasta el final porque realmente lo considero como uno de los libros más profundos de toda la Biblia y creo que se pueden sacar varias conclusiones. Y si llevas bastante tiempo leyendo la palabra de Dios, te recomiendo mucho que leas el libro de Eclesiastés. Pero ¿por qué es tan profundo? ¿Qué lo hace tan especial? Y más importante aún, ¿cómo responderá este libro a nuestra gran pregunta del sentido de la vida? Bueno, pues veamos primero de qué trata el libro. En esencia, Eclesiastés explora lo que es la vida bajo el sol, una frase que se repite constantemente. Es decir, relata lo que se observa en la vida terrenal, en la experiencia humana. Explora temas como la injusticia, la sabiduría, la búsqueda de propósito, los afanes de la vida y sobre todo la importancia de temer a Dios sobre todas las cosas. Así que veamos cómo empieza este libro. Creo que todos queremos saber acerca de lo que dice este libro acerca del sentido de la vida y creo que nos dará una respuesta bastante buena y optimista acerca de lo que es el sentido de la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y de todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Sí, digamos que el libro de Eclesiastés no es el más optimista al principio.
Verá, en este libro se repite una palabra clave que se repite constantemente y esa palabra es vanidad. Sin embargo, en el hebreo original la palabra es hevel. Literalmente hevel significa vapor o aliento. Esta palabra puede usarse literalmente para referirse a un vapor de agua, por ejemplo, pero también se puede usar metafóricamente para referirse a las cosas transitorias, las cosas pasajeras, las cosas incomprensibles, mundanas, como quieras llamarle. Y eso es exactamente lo que hace el autor de Eclesiastés. Ahora en adelante usaré la palabra hevel en lugar de vanidad porque creo que la palabra en hebreo original expresa muchísimo mejor lo que quiere referirse el autor. Así que, como dice Salomón, todo es hevel. Al principio, Eclesiastés tiene un aire medio pesimista, digamos, y incluso hay algunas frases e ideas que te hacen dudar. Pero justamente de eso se trata este libro, de abrirte los ojos hacia la realidad, hacia lo que hay debajo del sol. Es un libro realista que muestra cómo el ser humano pone su mirada y su sentido de la vida en cosas que simplemente son hevel. Piensen en el vapor. Se ve interesante al principio, se ve como algo que queremos poner nuestra mirada, jugar con ello, pero mientras más intentamos agarrarlo, más se fuma, más se desvanece el vapor. Como si al final nunca hubiera tenido un valor real. Y esa es justamente la idea que trata de dar el autor de este libro con respecto a la palabra hevel. Obviamente en este video no quiero indagar en todo lo que dice este libro, cada capítulo, no, porque aquí nos quedaríamos aquí como 4 horas. Pero sí quiero repasar algunos pasajes clave que nos pueden ayudar a comprender la idea de qué trata este libro y sobre todo podamos encontrar el significado de la vida según el sentido bíblico. Empezamos con este pasaje. Dice en Eclesiastés 1:3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí se nos pregunta qué provecho sacamos del todo el trabajo por el que nos afanamos tanto. La palabra provecho que se menciona en este pasaje en el hebreo original es yitrón, y esta palabra se traduce como ventaja, beneficio o ganancia duradera. No se refiere a una simple ganancia económica, sino a algo que permanece después de todo el esfuerzo humano, algo que realmente permanezca después de todo nuestro esfuerzo. La pregunta es retórica y nos hace pensar: todo lo que hacemos y por lo que nos esforzamos día a día, ¿realmente al final vale tanto la pena? De hecho, Jesús mismo habla sobre los afanes de la vida en el Sermón del Monte, diciendo: no se afanen por la vida. A lo que quiero llegar es que a veces le damos más peso e importancia a cosas que realmente no la tienen, como nuestros trabajos y pasiones. Todas esas cosas por las que te esfuerzas creyendo que son lo más importante, siguen estando bajo el sol. Son cosas terrenales, no son cosas eternas. Termina siendo hevel, porque nos afanamos tanto por el vapor que al final se desvanece. Otro de los pasajes más interesantes que tiene el libro de Eclesiastés se encuentra en Eclesiastés capítulo 2 versos del 10 al 11, que dice así: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aquí el autor declara que se sació de placeres y deseos obtenidos por el trabajo duro. No había ningún yitrón, es decir, no había ninguna ganancia significativa. Aun cuando obtuvo riqueza, gloria y todo lo que quiso, todo eso seguía siendo hevel. Y por último, miremos lo que dice en Eclesiastés 2, verso 14 al 16. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Como sucederá al necio, me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. También morirá el sabio como el necio. Palabras fuertes, ¿verdad? Aquí el autor compara al sabio con el necio, algo similar a lo que se hace en los libros de los proverbios, donde también se compara el sabio con el necio. Aunque la sabiduría es una ventaja, de hecho el principio de la sabiduría es el temor a Dios según Proverbios 1:7. El pasaje concluye que tanto el necio como
el sabio tiene el mismo destino final, que es la muerte. No importa cuánta sabiduría tengas, eso no te libra del final de la vida terrenal. En resumen, la sabiduría sin un propósito eterno también es hebel. Llegando a este punto, quizá te preguntes, ¿qué tiene de bíblico este libro? Los pasajes que vimos pueden ser confusos. Básicamente el libro nos dice que todo en lo que ponemos la mirada aquí en la tierra, todo eso es hebel, es vapor, es vanidad, no tiene un sentido duradero. Y acá viene lo interesante, cada vez que el autor se refiere a algo que es hebel, siempre se refiere a cosas que son terrenales, que son cosas en las que el hombre suele poner su mirada. Y lo más curioso es que esas cosas en sí no son malas. El trabajo no es malo, el placer y los deseos no son malos hasta cierto punto, obviamente. La sabiduría no es mala. Entonces, ¿por qué todo termina siendo hebel? Porque ninguna de esas cosas fue creada para que sea nuestro centro, nuestro propósito principal. Son pasajeras, no duran para siempre. Ahora, si no debemos enfocarnos en lo pasajero, ¿qué es en lo que nosotros nos debemos enfocar entonces? La respuesta a esto es más simple de lo que parece. Si lo pasajero nos lleva a la vanidad, entonces debemos poner nuestra mirada en algo que es duradero, algo que sí valga la pena, o mejor, algo eterno. ¿Y qué o quién es eterno? Bueno, Dios. Dios es eterno. Eclesiastés, contrario a lo que parece, no es un libro pesimista sin más. A pesar de que sus mensajes sean realistas, también tiene pasajes que revelan que la única forma de vivir plenamente y con propósito divino es teniendo a Dios como el centro y significado de todas las cosas. Enfocémonos en este pasaje en específico. Eclesiastés capítulo 2, verso 24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Por qué este versículo es tan significativo? Porque el autor nos dice que lo mejor que podemos hacer es disfrutar de las cosas simples de la vida, como comer, beber y alegrarnos en nuestro trabajo, reconociendo que todo ello es un regalo de Dios. Y ahí es que se encuentra la diferencia. Mientras en otros pasajes se enfoca en la vanidad de las grandes cosas, ya sea la gloria, la sabiduría, riqueza, etc., aquí nos muestra que podemos encontrar un gozo profundo en lo más cotidiano cuando entendemos que todo esto proviene de Él. O sea, básicamente en este pasaje nos está diciendo que aún en lo más cotidiano, aún en lo más común, en lo más normal como comer o beber, eso nos puede llenar de alegría y de felicidad. Porque al final reconocemos que eso viene también de la mano de Dios. Dejamos de enfocarnos en lo terrenal y ponemos los ojos en el único que da verdadera satisfacción. Quiero que exploremos otro pasaje bíblico que, de hecho, por mucho tiempo lo consideré como mi versículo favorito de toda la Biblia y creo que sigue siendo uno de mis versículos favoritos. En el capítulo 11, el verso del 9 al 10 dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hebel. Este verso, aunque más que nada dirigido a jóvenes, es clave. Nos dice básicamente: disfruta tu juventud, vive, explora, pero nunca olvides que Dios es tu centro y que Él te pedirá cuentas. En resumen, vive plenamente, pero hazlo obedeciendo a Dios, porque la juventud sin Él también termina siendo hebel. Quiero que veamos por último este pasaje bíblico que creo que puede finalmente resolver todo lo que queremos resolver en el día de hoy. Eclesiastés 3:11 dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este pasaje aclara todo. El autor dice que todo lo que Dios hizo es hermoso. La naturaleza, el amor, el trabajo, la libertad, la amistad, etc. Pero además revela que Dios puso un anhelo de eternidad en el corazón de cada ser humano. Nosotros fuimos creados en imagen y semejanza de un Dios eterno.
y por eso llevamos esa sed de eternidad dentro. El problema es que ese anhelo muchas veces es opacado por nuestros afanes y por la búsqueda de significado en cosas pasajeras que incluso pueden convertirse en raíz del pecado. Por eso al final, aunque creamos que nuestro propósito de la vida es el trabajo, el dinero, la sabiduría, la familia, el matrimonio, los hijos, la juventud, la diversión o incluso la felicidad, todo eso, aunque esto puede sonar un poco duro, todo eso termina siendo Hebel. No porque sea malo en sí, sino porque son la creación, no el creador. Dios no las creó para que sean nuestro fin, sino para que fueran añadidas cuando nuestra acción principal sea buscar el reino de Dios. Ahora te quiero hacer la misma pregunta que te hice al principio. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? Esa respuesta solo la sabes tú, en tu corazón. Pero para mí, la respuesta es esta. Ok. Eclesiastés 12, 13 al 14 dice: la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con cosas secretas, sea buena o sea mala. Y este, mis hermanos, es el final del libro de Eclesiastés. ¿Qué podemos aprender hoy? Que aunque en el mundo el sentido de la vida parezca una decisión subjetiva, la realidad es que un creador puso en nosotros un anhelo por lo eterno, una búsqueda de propósito. Sin embargo, ese anhelo se vio afectado por el pecado y por nuestro afán de llenarnos con nuestra creación en vez de dejarnos llenar por el único que puede darnos el verdadero sentido de la vida, el creador mismo. Así que el propósito de la vida realmente eso lo decides tú en tu corazón. Pero mi conclusión final en este video es esta: Dios es el único proveedor y el que le da significado a todo. Así que mi gente, hasta aquí ha llegado este video. Espero que te haya ayudado, te haya gustado y te haya servido para ti. Y si fue así, te pido por favor que des un like a este video. Así me podrías ayudar en gran manera para que este canal se siga expandiendo y podamos llevar este tipo de mensajes a más personas. De la igual manera, si no te has suscrito, esto es Free Souls, un canal completamente cristocéntrico en donde hablamos de la verdad de Jesucristo y la verdad bíblica. Y te invito para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Así que nada, llévense con este video que Dios es el sentido de la vida y que no hay otro proveedor mejor que Dios. Que todo lo que hacemos para Dios no termina siendo en vano. Un abrazo a todos, cuídense y que Dios te bendiga grandemente.